Hola Futurers, aquí estamos de vuelta. Bienvenida, bienvenidos, bienvenides. Estamos de nuevo en la Futura News, en la Futura Channel, vuestro canal transmedia para la transformación social. Estamos en la Futura News, estamos Marina Rodríguez Parpal y Guillermo Chirino, como cada martes en Twitch en castellano y los jueves en catalán. Esta semana en la Futura Channel tendremos el placer de entrevistar a 3 invitadas de lujo. En un ratito tendremos el placer de entrevistar presencialmente por primera vez desde que estoy yo en vivo y en directo a Eurídice Cabañes, que es codirectora de Ash Games. Y el jueves a la 1 del mediodía tendremos el placer de conversar con la periodista y humorista Ana Polo, que es como muy conocida por el podcast Oye Polo en Primavera Radio. Y el jueves por la tarde a las 7 en el programa de Charas Vega, Los Mundos de Charcastrology, tendremos a la maravillosa drag Puppy Poison de RuPaul's Drag Race España, así que será todo un placer. Además, por supuesto, efectivamente hablaremos de música, cine y, como no, astrología, así que no os lo podéis perder. Si tenéis dudas de la Futura, os recordamos que, como siempre, podéis visitar nuestra página web, lafuturachannel.net, que está reformulada desde hace poco para que sea mucho más accesible. También quiero recordaros que podéis ir escribiéndonos por el chat de Twitch, que os iremos leyendo en directo y que en cualquier momento podéis intervenir y dar vuestras opiniones o conversar, o sobre todo en la parte de la entrevista, si también queréis participar de la misma y hacer alguna pregunta a la entrevistada. Y bueno, finalmente no olvidéis de seguirnos en Twitch y en el resto de redes sociales. Muy fácil, arroba la Futura Channel, no tiene ningún desperdicio. Así que vamos allá. Hola, la semana pasada pusimos un vídeo donde un tertuliano, que es habitual en muchos programas, Gonzalo Bernardos, le recriminaba a una chica que quisiera vivir en Madrid y le recomendaba que si no quería pagar 700 euros por un alquiler, se fuera a vivir a Móstoles, ¿no? Seguro que os acordáis. Bueno, pues ayer volvió a la carga, mirad. Has tenido una hipoteca tipo fijo, no estarías pagando 766 pero este no es el caso. Si tú hubieras, eso ya no vale. Eso ya no vale. Yo tuve la oportunidad de comprar este piso con esa oportunidad, con esas condiciones, o no se hacía. Y como yo soy muy valiente, lo hice. Y estuve 6 meses pagando 997 euros. Una barbaridad. Con 2 trabajos, un niño pequeño, madre soltera, y mis hermanas me traían la comida. O sea que yo ya todo como que me regala un poco. Un momento, por favor. Sí. Un momento, por favor. Entonces, yo me puedo asesorar mucho, pero yo sé mis propias limitaciones. Y lo que yo no voy a hacer es, porque yo tengo un trabajo, que afortunadamente yo trabajo, es que yo no pueda vivir dignamente. ¿Qué es esto? Muy bien. Pero a ver, Muy Yolanda. bien. Muy bien. Bueno, pues ese es el señor Gonzalo Bernardos, ¿no? Que tanto defiende a los especuladores y a las inmobiliarias, y bueno, y eso es porque él tiene un pasado y tiene un trabajo, y es que Gonzalo Bernardos es profesor de economía y habitual en tertulias televisivas, defiende la desregularización del mercado inmobiliario con sus opiniones en los platós y también en sus libros, que uno se llama ¿Cómo invertir con éxito en el mercado inmobiliario? Bueno, y también es uno de los economistas de confianza del PSC de Barcelona, e incluso fue en las listas en 2019. O sea que Bernardos tiene intereses personales y profesionales en dejar atrás a todas las personas que se vieron afectadas por la especulación inmobiliaria en 2008. Y él es un habitual en las charlas inmobiliarias, además, como en Photocasa Academy, el Inspired Property Experts, Axover, Idealista, o está en el grupo Renta Vitalicia Mayores, que protagonizó incluso anuncios en televisión defendiendo las hipotecas inversas, que es un negocio al alza que, bueno, tiene una ética moral más que dudosa, la verdad. Efectivamente, en pantalla podréis ir viendo justamente lo que comentaba Marina. Y en 2006, 2 años de que estallase la gran crisis inmobiliaria, Bernardos aparecía en todos los debates televisivos, ¿no? Especialmente en cadenas hegemónicas, exponiendo que no existía ningún tipo de burbuja y, de hecho, criminalizando y estigmatizando a los movimientos por derecho a la vivienda, justamente para invisibilizar la problemática estructural que sufríamos en el país, o que estábamos a punto de sufrir. Gonzalo, a día de hoy resulta tú evidente... en el año 2006 negabas la burbuja hipotecaria, la negaste públicamente, fuiste a muchos programas de televisión, como el programa en el que estás hoy, a decir que no había burbuja hipotecaria y que los precios subirían siempre. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y experto en asesoría inmobiliaria, cree que no hay razones para hablar de burbuja especulativa y que la causa de los altos precios de la vivienda es la amplia demanda que ha habido en los últimos años.
Para él, la vivienda nunca dejará de ser un buen negocio. Detrás de Gonzalo Bernardos hay inmobiliarias, hay fondos buitre. Cuando Gonzalo habla de los inquilinos y de los arrendadores, pensemos que habla de la gente que pone dinero en las empresas que están presionando al gobierno para que no limite el precio del alquiler. Lo ha dicho el relator de Naciones Unidas. Si quieres, Gonzalo, ve a explicarle al relator de Naciones Unidas que Jaime Palomera es un tipo muy malvado. Pero es que no te lo digo yo, te lo dice el relator, que en España se están haciendo políticas de la especulación que vulneran los derechos humanos. Esto en definitiva es una muestra más de que lo que sufrimos en 2008 no fue una gran crisis, fue una gran estafa. Y creo que a día de hoy lo que toca preguntarnos es por qué esta persona está en todos los medios de comunicación y por qué una persona como él fue dirigente en las listas del Partido Socialista en 2019, quiénes son los intereses de las personas que efectivamente promueven este tipo de discursos y por qué son ellos los que representan este tipo de voces en grandes medios de comunicación en lugar de personas como la que hemos visto antes, ¿no? O como tú o como yo, es decir, gente en definitiva común que no tiene este tipo de intereses en el mercado inmobiliario. ¿Por qué hablan tanto de los alquileres? ¿Por qué hablan tanto de justo ahora cómo estos son negativos para con la regulación estatal, ahora que estamos hablando de la ley de la regulación de los alquileres en el Congreso y quién está efectivamente deteniendo esta ley? En definitiva, quizás es que tiene algo que ver, no sé cómo lo ves tú. Pues sí, algo tendrá que ver, y es que el PSOE en el tema de la vivienda siempre se está poniendo al lado de las inmobiliarias, y lo vemos, pues, por ejemplo, Salvador Illa, que es el número 1 en Cataluña. Se rodea de gente como Joan Clos, que está al frente de una asociación que se llama ASBAL, donde participan los peores fondos buitres que existen. Y esto lo explica muy bien el periodista Ángel Munarriz en un artículo de Infolibre, que es muy interesante, porque ASBAL se crea para hacer de lobby, tanto en España como en Europa, con la intención de defender los intereses de los grandes propietarios de viviendas. Voy a leer un trozo del artículo porque lo explica súper bien. Y Clos, el exalcalde, es presidente de ASBAL, asociación con sede en Madrid que tiene entre ceja y ceja un propósito: frenar la ley de vivienda, contra la que carga por tierra, mar y aire. Y no solo pretende frenar los planteamientos más transformadores o radicales del movimiento en defensa del derecho a la vivienda, con organizaciones como la PA exigiendo medidas para una bajada de los alquileres y las hipotecas y para garantizar alquiler social a las familias en riesgo de desahucio, sino frenar también el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros que tanto Unidas Podemos como ERC, Bildu, la CUP, Más País y el BNG consideran que se queda corto. Según ASBAL, con su actual redacción, la norma generará gran inseguridad jurídica, reducirá la oferta y espantará la inversión. Ese es el mensaje que nos quieren transmitir, ¿no? Y eso es justamente lo que el sindicato de inquilinos e inquilinas siempre les está recriminando. Y mira, tenemos un vídeo de la acción que hizo el sindicato de inquilinas en Madrid. ¿Y por qué no dice usted cuál es la labor que juega en todo eso? ¿No? Porque está hablando de que el gobierno central realmente podría hacer algo para intervenir en toda esta situación, ¿no? Estamos hablando de que hay un problema real de vivienda de alquiler. Usted mismo está diciendo que los que tienen este problema, sobre todo son los migrantes, somos las personas jóvenes, son las personas que no vamos a heredar. ¿Por qué no dice que hace ese 3%, que es justo el que le paga a usted? Yo creo que aquí hemos traído al señor Clos como una voz objetiva, como una voz profesional, con alguien neutral. Pero lo que está claro, ¿por qué no dice abiertamente su presentación del evento de Ben Bright? Lo han mencionado rápidamente, pero a usted le paga Blackstone para ser el presidente de ASBAL. Usted está financiado para usar sus contactos políticos del PSOE por haber sido alcalde, por haber sido ministro y bloquear una ley de vivienda efectiva en España. O sea, ahora mismo tenemos una ley de vivienda en debate y usted dirige el lobby inmobiliario, usted dirige la patronal inmobiliaria
financiada por los fondos buitres. ¿Y por qué no habla eso? Se centra en qué ocurre con el sector público. Pero ¿qué pasa con el sector privado? ¿Cómo está intervenido el sector privado? Está totalmente intervenido por los fondos buitres y sus intereses. Y usted, es que no lo ha dicho abiertamente, pero usted está siendo pagado, uno de sus sueldos está financiado por fondos buitres internacionales. Todo lo que está diciendo aquí, muchas de ellas son mentiras. Y usted tiene que reconocer que no es neutral, que uno de sus sueldos está pagado por grandes propietarios. Bueno, a mí me parece que es un gran problema cuando nuestros políticos tienen intereses directos en su ámbito, su otro ámbito profesional, en inmobiliarias, en especulaciones y básicamente en estafas, ¿no? De hecho, recientemente Nació Digital, que me imagino que igualmente es accesible en todas partes, publicó un informe muy interesante donde destacaba el porcentaje de propietarios que había dentro de la Cámara del Congreso de los Diputados versus el número de propietarios que existe en la ciudadanía, ¿no? Y había una gran desproporción. Yo creo que es muy triste y es muy peligroso porque al final cuando hablamos del derecho a la vivienda hablamos de una cuestión fundamental. Al final el derecho a la vivienda es como lo que vertebra el resto de derechos de nuestro ordenamiento jurídico. Y al final discursos como este también son muy peligrosos porque al final lo único que hacen es expulsar a los vecinos de la ciudad. ¿A qué vecinos? Pues aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerabilizadas. Al final, este discurso a lo que se resume es que si no tienes un nivel de renta o de poder social suficiente, no puedes acceder y ser ciudadano de una ciudad como Barcelona o Madrid. En definitiva, es una cuestión profundamente antidemocrática. Totalmente, y al final que se aprovechan incluso pues en las tertulias, ¿no? Que antes estábamos comentando de Gonzalo Bernardos y cómo con una actitud tan arrogante y de superioridad moral que no tiene por ninguna parte, porque a ellos les da igual porque habitan en otro planeta, porque ellos viven de aprovecharse de personas pues como Yolanda Alba, que se la veíamos antes en el vídeo, que han sido víctimas de la estafa de 2008 y ellos se alimentan de eso y viven de eso y encima aún quieren darnos lecciones, ¿no? De cómo tenemos que afrontarlo y cómo tenemos que vivir de una manera pues más acorde a nuestro sueldo, que es mínimo, ¿no? Bueno, una vergüenza, yo es que me indigno. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Sobre todo es muy fuerte que este tipo de mensajes haya calado después de tener como todos los datos y toda la evidencia que tenemos, ¿no? Sin embargo, como siempre, la desinformación impera, especialmente los grandes medios de comunicación, así que... Totalmente. Ahora, si os parece bien, ya pasamos con el segundo bloque del día, donde vamos a levantar un poco los ánimos después de todo lo que hemos tenido que sufrir con este señor. Entonces, ya pasamos a nuestra sección de Reaccionando. Y entonces la culpa es de la gente. Pues claro, es que la gente consume. Claro, porque lo que es el sistema capitalista hace consumir a la gente. Porque si la gente no consume, el sistema se va a hacer espárragos. Entonces es el sistema el que te obliga a consumir, ¿no? Y entonces, claro, la gente es culpable porque, claro, la gente quiere salir al bar a tomarse algo, la gente joven, o se quiere comprar unos cascos para escuchar la música, y entonces, claro, lo que debe ya hacer es quedarse todo el santo día en su casa, encerrado, mirando la pared, ¿no? Ni enchufar el ordenador, ni nada, ¿no? Mirando a la pared, a ver si al cabo de 30 años le da para dar a la entrada de un pisito, ¿no? Claro, y esta es la realidad. No, es así. Sí, entonces, claro, la gente no se sacrifica, la gente se sacrifica. A ver, yo le digo a la gente que llama, oiga, la vida ha evolucionado. Por Dios. No estamos en su tiempo cuando ustedes eran jóvenes, ni cuando yo era joven. La vida ha cambiado. Y hay que ir a mejor. Y los trabajadores tenemos que tener más derechos que los que teníamos antes, que no teníamos ninguno. O teníamos muy pocos. Entonces lo que no puedes decir es que decir, no, es que yo me levantaba a las 3 de la mañana. También hay gente que se levanta ahora a las 3 de la mañana, ¿no? Pero decir, es que claro, la gente se quiere levantar. Claro que hay gente que se levanta. Pero lo que hay que luchar es por tener un trabajo digno, con un salario digno y que la gente pueda vivir dignamente. Claro. Y no estar diciendo todo el santo día, no, es que yo cuando era joven hacía esto y ahora los jóvenes no lo quieren hacer. No, hombre, no. Hay que juntarse todo el mundo. Todos.
toda la clase trabajadora, mayores, pensionistas, gente de mediana edad, jóvenes, y luchar por nuestros derechos. Y no estar metiéndonos mierda, con perdón, unos a otros, que es lo que quiere el sistema, que nos peleemos entre nosotros. Como ahora están diciendo, que a los pensionistas le van a subir el 8,5 y eso hará que los jóvenes no cobren una miseria, una porquería. Mentira, mentira. Todo eso es propaganda del sistema, para que la gente nos peleemos entre nosotros y no tengamos unidad para luchar por nuestros derechos. Pues con todos ustedes es José Miguel Villarroya. Nosotros, desde luego, desde La Futura no le conocíamos, ha sido un gran descubrimiento. Asimismo, en Twitter se define como historiador, periodista deportivo, teólogo, filósofo, madridista y marxista. Marxista, perdón. Nos parece que tiene un discurso magnífico y nos parece también impresionante la forma en la que da zascas, ¿no?, a los discursos neoliberales que, de nuevo, se dirimen de los medios de comunicación hegemónicos. Y mirad este otro, por ejemplo, también de televisión. Mirad cuánto. Entonces, el discurso es, hombre, es que se puede ser feliz porque haciendo cositas, tal, y pensando, yendo, no sé qué, no sé cuántos. Mira, si a ti te echan a la puta calle, con perdón de la expresión, debajo de un puente, a ver dónde está la felicidad. Vamos a dejar ya de contar milongas. Entonces hay una felicidad material que el dinero te da, que es necesario para que tú puedas ser feliz leyendo una novela en tu casa, o viendo una película, o estando tomando algo con tus amigos. Porque si no tienes dinero y no tienes casa, no puedes leer la novela en tu casa, no puedes ver a tus amigos, ni puedes hacer absolutamente nada. Y ya está. Y entonces el Estado, esa felicidad material la tiene que garantizar a toda la población. Pero si y no, luego la felicidad de leer la novela... No, morirnos nos moriremos todos. No, digo de suicidio. Bueno, no. A ver, luego hay otros tipos de felicidad que ahí el Estado no puede hacer nada. Porque si una persona y no irán juntos. tiene un desamor, ahí el Estado no tiene ninguna culpa, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Pero la felicidad que produce el tener o no tener dinero, en el sentido de que tú tengas una casa y que tengas la garantía de que no te van a echar de tu casa, que a ti tú tengas la garantía de que no te van a cortar la luz, ni el agua, ni te van a costar nada, que tengas la garantía de que tus hijos tengan conexión en internet para que puedan estudiar, de que tengan una escuela gratuita, de que tú tengas una sanidad seria, gratuita, y que te lleven hasta el día que te toca, porque llegará un día que te morirás, como todo el mundo, pero mientras tanto que tú tengas una garantía de que estarás cuidado, de que tu familia estará cuidada, bien atendida, una persona mayor cuando esté jubilada, que no esté sola, que todo eso lo tiene que garantizar el Estado, porque esas son felicidades materiales, que si no se tienen, tú no puedes ser feliz leyendo un libro. Pues nada, vamos a dejar de contar milongas. Este era el discurso de José Miguel, no sé qué te ha parecido. Ay, me encanta, me parece una fantasía de hombre, es un poco personaje, pero es que dice lo que todos pensamos y lo dice bien, además es asertivo. Efectivamente. Y tiene mucha razón en su discurso. Vamos a ver el siguiente vídeo. Entonces, el discurso es... Por eso creo que hay que ser solidario en ese sentido, ¿no? Obviamente nos van a hacer ahora pagar una tasa de solidaridad, le llaman. Bueno, pues hay que entender el momento en el que estamos, ¿no? Si queremos un estado de bienestar, que todo el mundo pueda tener una vida digna, ya no vivir bien, o sea, tener una vida digna, porque es que parece mentira que estamos hablando que haya gente que no tenga empleo, que haya gente que esté hablando de no llega a final de mes, gente que no tiene dinero para el tema de alimentación. A mí me gustaría que todo el mundo viviera bien, que pudiera trabajar, que pudiera tener una vida de hacer más o menos lo que pueda, sin pasar los apuros que creo que pasa la gente, ¿no? Y te lo digo porque yo lo vivo en amigos míos, ¿no? O sea, que una hipoteca de repente te esté ahogando, con las dos personas de casa trabajando, con, joder, no sé, tener que plantearte si vas a tener un hijo o no tener por tema económico, me parece que son situaciones que no deberían pasar en un país que se hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a contar? Yo a mí entiendo que si me están cobrando unos impuestos, bueno, cobrando no, recaudando para que todo el mundo se pueda beneficiar, yo lo entiendo y además quiero que sea así. A mí que me suban los impuestos, si de verdad van a ir a lo que creo que deberían ir, yo encantado. Creo que estando en una situación cómoda, en una situación en la que puedo ayudar a los demás, ¿por qué no ser solidario? Bueno, que este vídeo a mí me ha encantado, es como un golpe de aire fresco, ¿no? Después de lo que estábamos antes viendo, de esa arrogancia y ese no conocer la realidad de las personas, pues las personas que somos la mayoría de la población, ver a un futbolista
que se puede permitir de tener también ese discurso neoliberal, en cambio no, él está cerca de las personas y si al final, si tú quieres a tu país, a tu territorio, a tu gente, básicamente, lo que quieres es que estén bien y que estén a gusto y eso lo consigues con los servicios públicos y eso lo haces con impuestos y ese es el discurso que tiene que extenderse más y que tenemos que poder escuchar más y que yo creo que existe, lo que pasa es que los medios no nos lo ponen habitualmente, pero que si buscamos y tenemos ganas de encontrarlo, lo podemos encontrar ese discurso, ¿no? De que el que tiene más, pues más paga para poder garantizar que todos estemos bien. Al final, a mí me da seguridad saber que gracias a los impuestos he podido tener una educación, porque yo he ido a la educación pública y he podido acceder a los estudios por eso, y que sé que si yo o una persona cercana a mí se enferma, podrá ir a la seguridad social y podrá ir a la sanidad pública y será atendido, ¿no? Y no le dejarán ahí en la estacada y eso es gracias a esto, así que tenemos que escuchar más a esta gente como referentes y no a los otros que nos quieren estafar. Y me encanta ver este futbolista y me encantó que lo pusimos aquí también a Penélope Cruz defendiendo la importancia también de los impuestos, ¿no? Y ser de izquierdas y pues ojalá más gente empiece, ahora que estamos en momento de crisis, gente que tiene esos altavoces y esos medios empiecen a dar estos discursos. Efectivamente, aquí en definitiva o nos salvamos todos o no se salva nadie. Otro tema que también queríamos hablar hoy es un tema muy relevante que ha tenido mucha incidencia mediática estos días y es el que es relacionado con la ley trans. Desafortunadamente durante estos meses hemos visto mucha crispación, muchos discursos de odios para con el colectivo trans y se ha generado como un clima de mucha confusión relacionada a la ley, qué es la ley trans, qué es la autodeterminación de género, qué promueve esta ley. Así que por este motivo queríamos poneros un par de vídeos de gente que sabe efectivamente de qué va el tema para así también aprender un poco o desmontarnos algunos mitos. Creo que aquí hay varias cosas. La primera de entre ellas es que cuando hablamos de una reforma legal tenemos que hablar de qué es lo que dice ese texto legal y a qué nos estamos refiriendo. Y creo que hay un problema también en cómo se ha enfocado la cuestión de la ley trans y es que parece que al hablar de autodeterminación hablamos de que libremente cada persona, incluido adolescentes, incluido niños, de repente por las mañanas se levantan y escogen libremente, con libre albedrío, cuál es su identidad, como quien escoge si tiene una camisa blanca o una camisa azul. Eso parece. No, eso parece por el debate, pero lo que yo llevo insistiendo en ello años y llevo repitiendo años es que esa identidad no se escoge, la autodeterminación es un mecanismo jurídico de reconocimiento de una identidad que ya existe, de una identidad que esté hasta ahí, de una constatación. Cuando decimos que se puede autodeterminar la identidad, se trata de que delante de un juzgado se determina lo que va a poner en un documento oficial y nada más. Esta ley no regula ni el acceso a medicamentos, ni el acceso a hormonación, ni el acceso a tratamientos, porque esos accesos ya están regulados por leyes autonómicas que han sido en diversas ocasiones aprobadas por unanimidad, con el apoyo incluso del Partido Popular, siempre, en muchas ocasiones, llevadas adelante por el Partido Socialista. De repente hemos entrado en un debate absolutamente viciado en el que parecía que se iba a hormonar o a hacer operaciones a menores de 14 años, a menores de 12 años, y esto es una falsedad. Igual que cuando hablamos de esta cuestión de lo que dicen los psiquiatras o la despatologización, mi referencia no es lo que digan los psiquiatras en algunos medios de comunicación, mi referencia es qué es lo que pone en las últimas revisiones de los manuales de psiquiatría o en las últimas revisiones de los manuales que contemplan cuáles son todas las patologías o todos los tratamientos posibles en una consulta donde se ha avanzado internacionalmente en los últimos años para decir que lo trans no se trata de una patología diagnosticable, sino de una situación a la que se tiene que hacer frente en ocasiones desde una consulta de manera específica. Y hay otra cuestión también que quería añadir a esto. Cuando el Partido Socialista dice que solamente se trata de un problema de retrasar los plazos para que pueda haber enmiendas, yo me pregunto, lo primero, ¿qué enmiendas quiere hacer el PSOE a una ley que está más atrasada que su propia propuesta de ley que sacó en 2019? ¿Qué enmiendas de inseguridad jurídica le parece que hay ahora cuando el recurso de inconstitucionalidad que se presentó en... Pues mira, hay una confusión lamentable y hay mucha gente que confunde feminismo con transfobia. Uy, además esto está generando muchísima violencia verbal en torno a esto. Muchísima violencia, punto. Vale. E innecesaria. Además, yo creo que es una confusión que va por dos lados. Por un lado, dentro del movimiento feminista hay una serie de mujeres que están pensando que para ser feminista de verdad hay que ser transfoba, pero por otro lado, fuera del movimiento feminista,
hay mucha gente que está pensando que todas las feministas son transfobas y creo que no, que el feminismo es un movimiento potentísimo donde la transfobia es una minoría y siguen siendo aliadas. O sea, no usemos una parte para el todo y convirtamos a todo el feminismo en transfobo porque no es verdad. Lo que pasa es que hace mucho ruido, la parte feminista que es transfoba. Porque está muy bien organizada y muy bien financiada. Pues eso es importante, me parece muy, muy importante que aclaremos esta confusión. La gente que confunde feminismo con transfobia. Pues sí, es muy importante esto que decía Bob Pop, de que está muy bien financiada. ¿Y quién está detrás, ¿no?, de esta gente que está tan bien organizada? Pues lo ha dicho Liz Duval. Bueno, mirad este rifirrafe entre Pablo Iglesias y Carmen Calvo. Pues mira, hay una confusión lamentable y hay mucha gente que confunde. Mucho más profundo que eso. Mucho más complicado. Déjame que te pregunte una cosa. Venga, una cosa muy sencilla, Carmen. ¿A tu juicio las mujeres trans son mujeres o no? No, mira, a mi juicio... ¿Cómo puedes no contestarme al juicio, a esto? No te lo contesto porque mi partido está en este momento trabajando... Debatiendo si las mujeres trans son mujeres o no. Debatiendo sobre este texto. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Me parece muy fuerte que no sea capaz de responder eso. Bueno, está claro lo que ella opina sobre esto. Y bueno, ¿a qué se debe este cambio de opinión, no? O sea, Carla Antonelli es una política del PSOE que es muy mítica, es la primera mujer trans que fue diputada y que... Se ha llegado un mensaje y nos hemos quedado parados. Y que hace una semana dejó el partido justamente por la falta de apoyo que se ha encontrado en el PSOE hacia las mujeres trans y claro, hacia ella misma, porque al final ella está allí porque creía que ese partido era su espacio, ¿no? Y ahora la ha dejado de lado. Y bueno, pues Carla le ha dejado una respuesta a Pablo Iglesias con el vídeo de Carmen Calvo, que lo podemos ver. Mucho más profundo que eso. Son mujeres. Así se lo reconocen nuestras leyes y así han hecho ellas su tránsito, su decisión y su libertad, aquí y en casi todas las democracias desarrolladas del mundo. Bueno, ¿qué te parece este cambio de Carmen Calvo, de ese vídeo que ponía Antonelli ahora? Pues yo creo que es importante que aquí seamos claras, ¿no? Y creo que poner en cuestión que una mujer trans sea una mujer es transfobia, así de fácil. La verdad es que no entiendo por qué este debate en relación a las personas trans, no entiendo por qué se intenta confrontar feministas contra personas trans, cuando al final quien violenta efectivamente los derechos de las mujeres no son las personas trans o las personas LGBT, son los maltratadores, son los machistas, son los violadores, esos son los que efectivamente violentan los derechos de las mujeres. Creo que es importante en todo este debate que tengamos claro que al final, por suerte, a la ciudadanía está mucho más avanzada que la política. Un estudio reciente del GESOP para el periódico demostraba que el 87% de la población española está a favor de la ley trans, que sin embargo está siendo sistemáticamente paralizada por el Partido Socialista a nivel estatal. Y en definitiva también cabe visibilizar que, por ejemplo, en mi país, en Argentina, una ley similar, o sea, una ley pionera, de hecho, en relación a autodeterminación de género, fue anunciada y aprobada efectivamente en el año 2012. Han pasado ya más de 10 años desde que se aprobó esa ley. ¿Y qué ha pasado en Argentina en relación a la vulneración de derechos por parte de las mujeres en relación a las personas trans? Nada, no ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que los derechos de una minoría que ha sido sistemáticamente invisibilizada y estigmatizada se han ampliado. Y al final yo creo que es importante poner en relieve que las niñas, los niños y las niñas, que son parte del colectivo LGBT, tienen que saber que tienen derecho a tener una vida digna. Así que, en definitiva, me parece muy preocupante todo este debate y creo que es fundamental que esta ley se apruebe lo más rápido posible, que se apruebe antes de que termine este año, para que demos un mensaje claro como sociedad que el odio nunca ganará. Pues efectivamente, el odio no tiene que ganar. Así que ya nos acercamos. En definitiva, este reaccionando de hoy no ha sido tan entretenido, o mejor dicho, tan divertido o ameno como de otros días, pero efectivamente queríamos tocar un tema que realmente nos preocupa muchísimo, que es aquel relacionado con el de la ley trans. Esperemos que de nuevo salga lo antes posible. Y ahora sí que, sin más dilación, ya pasamos a la parte de la entrevista.
Pues sí, porque hoy tenemos con nosotras, y en exclusiva aquí en el plató, a Eurídice Cabañes, que es una filósofa especializada en tecnología. Y bueno, es directora de Arts Games, que es una entidad sin ánimo de lucro, que se quiere generar un debate sobre cómo los videojuegos, a partir de algunas áreas de acción transversales, como la pedagogía y la formación, la investigación científica, la inclusión social, la participación ciudadana, pues pueden aportar pues todo eso, ¿no? Vamos con Casi nada, vaya. Ya, ¿verdad? Otra cosa. Pues nada, ahora dentro de cabecera. Hola Eurídice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Bueno, de hecho esta es la primera pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien, me alegra que sea la primera pregunta, porque como que dentro del ámbito profesional nos la hacemos poquito y deberíamos hacernosla más. Efectivamente. Ahora fuera, bueno, sin más noticias, sí que nos gustaría desde la Futura Channel conocer más exactamente si nos podrías hablar un poco de qué es Arts Game. ¿Cómo nace este proyecto? ¿A qué se dedica exactamente la asociación? Especialmente para aquella gente que nos esté viendo que no tenga mucha idea de esta industria o de este mundo, si lo pudieses como... Claro, sí, pues Arts Games surge, vamos a cumplir 16 años este año, Sí, porque ya estamos adolescentes. Y surge un poco al principio, hace 16 años, cuando se hablaba de que los videojuegos te hacen matar a tu padre con una katana, pues surge para concienciar sobre que el videojuego es un producto cultural, ¿no? Y sobre la importancia que tiene. Como evidentemente eso ya, pues parece que lo tenemos todos claro, o algunos todavía no, pero mayoritariamente sí, pues después va cambiando su objetivo. Pasamos a trabajar también el videojuego como una herramienta pedagógica, nos dedicamos a los videojuegos para la participación ciudadana y sobre todo tratamos de utilizar el videojuego como una herramienta de transformación social, porque el videojuego es una herramienta tremendamente potente para todo lo que nos podamos imaginar y para todo lo que no nos podemos imaginar. Y por desgracia, quienes más se han hecho cargo o quienes más le están utilizando, pues es el tecnocapitalismo más avanzado. Qué interesante. Y bueno, supongo, te hemos presentado como filósofa, pero supongo que también te gusta jugar a videojuegos. ¿Te consideras gamer? El término gamer es complicadísimo porque viene muy unido a muchas cuestiones, ¿no? Como a toda esta masculinidad tóxica que se ve muchas veces en series, en películas, como esta imagen que tampoco es así del jugador que está encerrado en su cuarto y que no tiene vida social y que tiene los dedos manchados de chetos, ¿no? O sea, como que todos tenemos una imagen muy clara en la cabeza cuando se dice gamer. Entonces, por un lado hay que desmitificar que los jugadoras sean así, porque de hecho muchísimas jugadoras ahora mismo son mujeres de más de 50 que juegan en sus móviles, por ejemplo, y no son consideradas tampoco gamers por el colectivo gamer, ¿no? Porque hay como una especie de lucha por quién es jugador y quién no lo es. Entonces, cuando el videojuego se democratiza y llega a más gente, pasa a ser el gamer, hardcore gamer, y el otro como casual, ¿no? Y no importa. Entonces, ¿me considero gamer? No sé, hay una lucha abierta complicada. Qué bueno, eso es verdad que las personas mayores que juegan al Candy Crush, por ejemplo, nos decimos que son gamers, pero están jugando más horas que yo a cualquier otro juego, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el último juego que has disfrutado? Pues ahora, más bien te voy a decir, porque me gusta más pensar en el futuro que en el pasado, te voy a decir cuál es el próximo juego que más voy a disfrutar, que es Do Not Feed the Monkeys 2, que es un videojuego de un estudio que se llama Fictiorama, de por acá, estudio independiente, y que además está increíble porque va sobre videovigilancia, entonces puedes estar viendo las cámaras, apuntando cosas, buscando cosas y haciendo investigación, y se llama Do Not Feed the Monkeys porque no tienes que interactuar con los sujetos, solo extraer información, pero lo divertido es interactuar. Qué bueno, qué chulo. Y pues tú misma estabas comentando, ¿no?, de la fama que tienen los videojuegos como ser algo muy violento, también como algo banal. ¿Tú qué crees que pueden aportar los videojuegos para una sociedad mejor? Creo que los videojuegos pueden aportarlo todo para una sociedad mejor. Actualmente vivimos en un mundo en el que nos han dicho que el conocimiento equivale a Big Data, por ejemplo, ¿no? Lo cual nos declara directamente obsoletos, porque el Big Data, por definición, es una gran cantidad de datos tan grande que ningún humano podría entenderlo. ¿Qué sucede entonces? Que solo los algoritmos lo entienden. ¿Qué sucede cuando solo los algoritmos lo entienden? Que solo los algoritmos pueden tomar decisiones que son buenas para nosotros. ¿En qué estamos?
gobernanza algorítmica. Cada vez más decisiones, con quién ligamos, cómo vamos de un lado a otro, cómo se gestionan incluso decisiones de toma de decisiones públicas, las toman algoritmos privados que ya sabemos a qué grandes compañías pertenecen y que incluso las propias administraciones públicas que los contratan ni siquiera saben cómo funcionan. Ya hemos visto que tienen sesgos, tienen un montón de problemas y sobre todo están regidos por un interés comercial. El videojuego, como gran medio algorítmico, nos puede ayudar a entender grandes cantidades de datos, nos puede ayudar a interactuar con sistemas complejos, nos puede ayudar a interactuar entre nosotros y tomar decisiones colectivas. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de la gobernanza lúdica en oposición a la gobernanza algorítmica, porque en lugar de decirle al algoritmo que tome las decisiones por nosotras, podemos decirle que nos ayude a entender toda esta información y nos permita interactuar para llegar a decisiones de consenso. Se pueden utilizar los videojuegos, por ejemplo, para tomar algo muy banal, la decisión sobre dónde va a ir la próxima parada del autobús en Barcelona, entre todos. Porque por un lado podemos interactuar con estos datos y ser conscientes de cuáles son las problemáticas y entender cuestiones complejas de urbanismo a través del juego, pero por otro podemos tener también en cuenta cuestiones cuantitativas, no solo cualitativas, porque estamos interactuando con el vecino de al lado y nos puede ayudar a entender también su realidad. Pues justamente cogiéndote el hilo, hablando de algoritmos, efectivamente desde la Futura Channel hemos detectado la misma problemática que mencionabas, ¿no? Tanto a nivel micro, o sea, es un ejemplo muy chorra, ¿no? Pero como por ejemplo en Candy Crush el algoritmo efectivamente está diseñado para los webs, para que se gasten el mayor dinero posible, pero y más de forma más sustancial desde una perspectiva macro, ¿no? De cómo inciden efectivamente esos algoritmos en nuestras sociedades, en las decisiones que nosotros mismos tomamos, incluso, ¿no? Que muchas veces delegamos estas decisiones a estos algoritmos, decisiones tan importantes como tener pareja, ¿no? Algoritmos de Tinder, fuera de broma. Más allá de lo que comentabas de la necesidad de aprender a jugar colectivamente con estos algoritmos y con esta información, ¿qué podríamos hacer a nivel social para efectivamente hacer que esta situación cambie, para que tengamos esto que tú nombrabas como gobernanza lúdica? ¿Cómo podemos pasar de la gobernanza actual, que tenemos 0% de información en relación a esta información, a ser nosotros que gobernemos este tipo de data? Bueno, creo que lo primero es tomar conciencia, ¿no? De que el juego es algo muy serio, de que juguemos o no, los juegos nos afectan, porque ya están transformando la realidad en la que vivimos, y empezar a aprender sobre estas cuestiones. O sea, por ejemplo, ahora en noviembre, el 3 de noviembre, inauguramos una expo y empezaremos un ciclo de conferencias sobre gobernanza lúdica, sobre patrones oscuros y sobre derecho al juego digital, que también cuando se habla de videojuego parece que los derechos digitales no están ahí, pero justo como dices, hay que concienciarnos, por ejemplo, de que cuando yo estoy jugando a mi móvil hay un extractivismo de datos mucho más fuerte que lo hay en redes sociales y del que nadie habla, y hay una gran lucha por los datos porque además en los videojuegos pueden medir más todavía que en la red social, porque pueden saber exactamente cuánto tarda en reaccionar, si algo aparece, un estímulo aparece por la derecha o por la izquierda, si está acompañado de una música o no, si tiene otros colores. Y a través de todos estos datos que pueden extraer de nosotros también pueden manipularlos mejor. Si el caso de Cambridge Analytica fue un escándalo, imaginemos todos los datos que ya se están extrayendo. Se están haciendo estudios de neuromarketing y neuromarketing político con videojuegos. Y además, en los videojuegos se están ensayando y se están llevando a otros ámbitos de la realidad lo que son llamados patrones de diseño oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Estrategias que muchas veces están veladas o no nos damos cuenta para que los diseñadores o desarrolladores saquen un provecho a costa nuestra, del jugador. Candy Crush, que mencionabais, es un gran ejemplo. King es una empresa que tiene en su plantilla un 90% de psicólogos conductistas, es decir, lo importante no es el juego, es cómo te manipulan. Y es un juego al que tú no juegas, no depende de tu habilidad. Lo siento, personas que jugáis a Candy Crush y os creéis increíblemente buenos, no. Está especialmente pensado para que te pases los niveles exactamente cuando te los tienes que pasar. Y que tengas que morir las veces que tengas que morir para llegar a comprar o jugar. O sea, está perfectamente diseñado. No es un juego al que juguemos, es un juego que juega con nosotros. Efectivamente. Bueno, de hecho es como una realidad como muy evidente para aquellos que estamos o formamos parte de la industria, tenemos conocimiento de los videojuegos. Sin embargo, fuera de nuestra burbuja, desafortunadamente la gente ni siquiera menciona los videojuegos como una cosa seria. Habla de los videojuegos como casi como un juguete, ¿no? Como cuando Nintendo, años 80, ¿no? O sea, se ha perpetuado esta idea de que un videojuego es un juguete, más allá de que pueda tener connotaciones violentas o no, pero que un videojuego es una cosa de críos.
me gustaría preguntarte, justamente desde vuestra entidad, desde Ash Game, ¿cómo relacionáis el concepto de videojuego con arte? O sea, también para que lo entienda el público, ¿no? Y también, incluso si podéis tocar un poco el concepto de serious game, ¿no? O sea, como esa transición de cómo el videojuego se relaciona con el arte y efectivamente cómo se puede utilizar como una herramienta de transformación social. Me parece muy bonito lo que has dicho de que parece que el videojuego no importa y que solo es una cosa de niños. Justo en las jornadas tuvimos la semana pasada, las terceras jornadas en defensa de los derechos digitales en videojuegos. Todavía no hemos subido los vídeos, pero os recomiendo muchísimo la conferencia inaugural, que precisamente era ¿por qué hay intereses en que el videojuego siga siendo considerado como algo que no importa, como juegos de niños, ¿no? Que era de Alberto Oliván, y hablaba de que básicamente si aprendemos sobre juegos, aprenderemos también que la realidad y el sistema político-económico son un juego en el que las normas, o un juego muy mal diseñado, ¿no? Porque no es un juego para que todos disfruten, sino que digamos que está mal balanceado. Os recomiendo mucho eso. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, evidentemente el videojuego no es solo algo para niños. Creo que actualmente los que crecimos cuando éramos niños y seguimos jugando ahora que ya somos mayores, y evidentemente se puede utilizar para muchas cuestiones. Tiene un discurso crítico súper potente y en relación con el arte y con los serious games nos puede ayudar a comprender realidades que no imaginábamos, ¿no? Por ejemplo, hay videojuegos donde tenemos que ser una persona que es una refugiada, ¿no? Y tiene que salir de su país y llegar de su país en guerra y llegar a otro lugar donde quizá ni siquiera entiende la lengua. Que es una situación que espero nunca tengamos que vivir y que podemos experimentar dentro de un juego y poder generar esa empatía para otras historias de vida. Hablando también de la ley trans, con lo que empezábamos, bueno, con lo que terminábamos igual la sección anterior, pues por ejemplo Dysphoria es uno de los primeros empathy games de Anna Antrophy, donde te puedes poner en la piel de una persona en terapia de reemplazo hormonal, en primera persona, ¿no? Entonces los videojuegos pueden conectar con arte, pueden conectar con temas muy muy serios y llevarlos a más gente. Incluso también nos pueden llevar a cuestionarnos sistemas políticos, económicos y sociales, porque podemos experimentar nuevos y podemos ponerlos en práctica dentro del juego. Y qué mejor que jugar para luego traerlo a la realidad y transformar la realidad. Es muy interesante esto que comentabas, ¿no? De cómo usar los videojuegos para explicar una experiencia y en contraste con eso, ¿no? Que los videojuegos ya no son un juguete, eso, ¿no? Ya no son la consola, solo es un programa que te permite crear otra realidad incluso, y por ejemplo en periodismo se ha usado muy poco, claro, no mainstream, pero para explicar en plan documental, pero con un videojuego, en el que tú decides pues qué pistas quieres ver, que en realidad pues son quieres hacerle una entrevista a alguien, pues así verás las entrevistas, y bueno, es un documental a través de un videojuego y pues es una apuesta, ¿no? Nueva para llegar a la gente. ¿Y tú crees que desde las administraciones se está haciendo algo para usar los datos? Porque hablamos de los algoritmos y tal, que me parece más preocupante que la percepción de los videojuegos. ¿Tú crees que las administraciones están haciendo algo para usar los datos de una manera positiva? Por ejemplo, aquí en Barcelona, no sé si sabes alguna iniciativa que se está haciendo. Pues me encanta la pregunta porque toca un montón de temas muy actuales. O sea, de hecho, en las jornadas tuvimos una conferencia de Matajuegos, cooperativa argentina, que es de las pocas cooperativas en videojuegos que existen en el mundo, porque es un sistema que no sé por qué en videojuegos no ha calado cuando muchas veces es más afín, y que han hecho un documental, que es un videojuego documental sobre la historia de un río que está siendo contaminado, secado, y puedes jugarlo y es básicamente lo que comentabas. Pero bueno, administraciones públicas y datos, sí, muy importante. Bueno, Barcelona tiene un portal de datos abiertos que desde hace ya bastantes años, que normalmente la gente tampoco se está animando mucho a consultar. Yo animo mucho a que la gente se meta a ver toda esta información, porque son datos que son nuestra información y que es muy importante. Y dentro precisamente de Ash Games hicimos un proyecto con el Ayuntamiento de Barcelona que se llama Juegos del Común, porque los datos tienen que ser nuestros y podemos jugar con esos datos, ¿no? Entonces se generó una API para poder integrar o acceder al portal de datos abiertos desde motores de juego, de forma que después se convocó a la ciudadanía, a asociaciones, a distintos colectivos que también, pues de activistas, y se seleccionaron los datasets que más preocupaban, que seguramente no es ninguna sorpresa para quien nos está viendo, son de vivienda y turismo. Entonces, a partir de estos datasets, pues lo que trabajamos fue, también con una convocatoria de Laboratorio Ciudadano, en hacer desarrollos de prototipos de juegos. Salieron 4, creo recordar, donde por ejemplo pues uno era un pinball geolocalizado, entonces según el barrio en el que estés jugando de Barcelona, las partidas van a ser más fáciles o más difíciles dependiendo del precio del alquiler.
o uno que era Pisominas, donde tenías como en el Buscaminas que aislar los pisos que estaban muy por encima de la media de la zona, o pasar una semana siendo una persona sin hogar, ¿no? Que también son realidades complejas que cada vez, por desgracia, estamos viendo más con esta subida que no tiene fin de los precios de alquiler. Bueno, pues sí, me parece muy interesante que desde Barcelona se esté potenciando eso, y lo que me parece fuerte es que no lo conozcamos. Yo no tenía ni idea, no sé si tú sabías algo de esto. Tampoco tenía información y mira que me interesa un mundillo, pero... Claro. Yo conocía lo de, creo que es Dades per Comerç, que también usa en plan estos algoritmos, bueno, no más que algoritmos, en plan la recogida de datos que tienen grandes empresas como Zara o similar, que pueden después vender aún mejor porque tiene la capacidad para hacer estos datos, pues desde Barcelona se está ofreciendo a los pequeños comercios. Entonces, pues es un buen ejemplo, pero esto de los videojuegos me parece súper chulo para acercarlo a la gente y no nos está llegando, ¿no? Lo mismo tenemos que empezar a promocionarlo más. Hay que empezar a hacer mucho ruido también con las cosas que se hacen, porque se están haciendo cosas increíbles y la verdad es que luego lo que llega es que sí, Ada Colau se ha comprado otro chalet, que es el bulo de cada semana. Efectivamente. Y en relación justamente a hacer ruido, sí que también nos preguntábamos desde la Futura, en el panorama actual, cuáles son las conversaciones que están teniendo lugar a día de hoy en el ámbito de los videojuegos. Has mencionado antes las jornadas que todavía están vigentes, ¿no? Que la gente puede ir, ¿no? Me preguntaba, bueno, acceder a ellas, me preguntaba eso, que qué conversaciones son relevantes a día de hoy en el mundo de los videojuegos a nivel de actualidad y también dónde podemos participar o qué podemos hacer como usuarios. Claro, pues bueno, las jornadas terminaron las charlas, ahora hay 2 talleres para quienes estén interesados y no tengan ni idea de videojuegos pero quieran programar, muy sencillos, principiantes, en Godot y Raylib, que son sistemas de software libre, que es un tema muy importante porque en el resto de medios digitales se hace mucha presión por el software libre, pero en videojuegos parece que ha quedado también relegado. Por otro lado, en Espai Societat Oberta, a partir del 3 de noviembre se inaugura la Expo Ciudad y Videojuegos, la ciudad visible, la ciudad en juego, donde podemos ver cómo los videojuegos pueden servir para construir ciudadanía y distintas formas, desde definir economía, sistemas de economía circular, movilidad u otros temas a través de jugar todos en conjunto. Y también estaremos viendo Patrones Oscuros con Daniel Muriel, de esto que hablábamos antes de cómo nos manipulan, y más derechos digitales en videojuegos también con mi compañero querido Luca Carrúa. Pero también, pues por ejemplo, en el Decidim, que seguramente conocéis el software Decidim, pues tenemos uno, Derecho al Juego.digital, pues Decidim, Derecho al Juego.digital. Ahí se pueden enterar también de todo, nos pueden seguir también por redes y estamos siempre haciendo un montón de cosas. Un tema muy importante, por ejemplo, que estamos tratando de abordar es que el videojuego siempre se habla de que es un producto cultural, bueno, desde hace unos años por lo menos ya está reconocido por todos, pero hay una gran deficiencia, ¿no? Si pensamos en cine, televisión, otras producciones audiovisuales, hay canales de distribución públicas, hay radio, hay televisión, hay teatros, pero en videojuegos no existe eso, entonces no hay nada que garantice que existan videojuegos más allá del interés comercial. Cuando encontramos videojuegos que abordan temas diferentes, cuando encontramos videojuegos que quizá no son los que más venden, alguno de pronto pega el pelotazo, pero hay un montón de videojuegos que quizás se están quedando fuera o que no existen, porque todo depende del interés comercial y de publishers, que en la gran mayoría son extranjeros, porque ni siquiera tenemos tampoco en el territorio. Entonces, creo que es muy importante también promover esta idea y empezar a hacer presión hacia arriba, a los canales que todavía piensan que los videojuegos son cosas de niños. Totalmente, y recogiéndote el guante, también quería preguntarte, justamente vemos como la administración pública promociona a la administración privada, ¿no? A los mercados, para promocionar la industria del videojuego y también de nuevas tecnologías, y sin embargo, efectivamente, estas tienen como grandes desvalles políticos o ideológicos, ¿no? Por un lado, por los intereses de mercado, pero por otro lado también por quién hace estos videojuegos, ¿no? Que generalmente pues son de un perfil determinado, ¿no? Que no es representativo de la población. Por este motivo, mi pregunta no era tanto cómo lo resolvemos, porque creo que más o menos lo has mencionado, sino a día de hoy, cómo afecta para con la sociedad el hecho de que la industria del videojuego esté regida exclusivamente por el sistema de mercado y tenga como esta perspectiva ideológica. Pues afecta sobre todo, bueno, por un lado a los contenidos y por otro lado al propio diseño de juegos. Porque si tenemos, muchas veces se piensa que el modelo de negocio es algo que viene después, ¿no? Tú haces el juego y luego haces el modelo de negocio. Pero en realidad el modelo de negocio ya determina cómo se va a hacer el diseño del juego. Entonces, si antes teníamos las recreativas, que
pues morías y echabas otros 5 duros. No os acordaréis, sois muy jóvenes, pero seguramente alguien haya por ahí que sí. Entonces los videojuegos eran difíciles. ¿Por qué? Porque interesaba que murieras muchas veces y entonces ibas a producir más dinero. Ahora el modelo de negocio es el free to play, son las compras in-games, es la venta de datos. Entonces eso hace, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que todo se convierta en patrones oscuros, en captar tu atención de las formas que sean, como sean, y hacer que te gastes más dinero dentro del juego. Por otro lado, también los contenidos. Hace poco, ya no recuerdo con quién, perdón, se hablaba de que las películas de superhéroes se vio cuáles facturan más y al final, por mucho que haya cada vez un poco más de diversidad, pues Capitán América es la que más ingresos genera, ¿no? Porque el hombre blanco, cis, heterosexual, es lo que capta todavía a día de hoy como muchos ingresos. Entonces, si vamos a qué contenidos va a haber en los juegos, pues muchas veces lo que va a haber es lo que se va a dar dinero, porque al final lo que quieres con tu juego, por mucho que pues es conseguir dinero, entonces pues vas a hacer que los contenidos también vayan en ese sentido. Y al final el contenido también determina la realidad, ¿no? Según lo que se esté hablando, pues va a legitimar ciertos discursos, ciertas prácticas políticas. Actualmente, por ejemplo, el enemigo en muchos juegos pues es el árabe genérico terrorista, que además siempre es terrorista, y está generando una idea que legitima guerras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que hay juegos como American Army, que es un juego comercial que lo sacó el ejército de los Estados Unidos para captar población que se pudiera inscribir y además ya de paso tenerlos entrenados, ¿no? Entonces, los universos simbólicos que se representan en videojuegos calan profundo en la sociedad. Y si eso solo está regido por un interés comercial, pues al final son los que estamos viendo y que son un problema porque solo perpetúa discursos, por no hablar ya de todo el contenido sexista. Genial. Yo, bueno, como pregunta final, bueno, me parece muy interesante y además creo que eso justamente lo que comentabas ahora legitima la necesidad imperiosa de que la administración pública y entidades como la vuestra incidan efectivamente en este ámbito, ¿no? Para que haya otro tipo de discurso y otro tipo de realidades y además que esta realidad no es monolítica, ¿no? El hecho de que, quiero decir, que a la gente le encante Capitán América es porque crecieron viendo Capitán América, que si a lo mejor cambiamos los referentes también cambian los marcos culturales. Yo como pregunta final, si quería, o sea, desde la Futura Channel, cuando hacemos entrevistas, hacemos una pregunta final que es un poco random y muy abierta, pero la dejo a tu disposición, que es básicamente en este contexto en el que estamos actualmente, donde hay muchísimos cambios, vivimos una crisis global, vivimos un contexto de guerra, hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, en un momento tan trascendental como el que vivimos o sufrimos ahora, nuestra pregunta es un poco, en términos generales, ¿cómo lo arreglamos? Desde tus gafas, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que podemos hacer socialmente para arreglar el mundo? Es una pregunta un poco... No, es muy buena pregunta. Evidentemente, pues ojalá tuviera la respuesta definitiva. Pero creo que primero dejar de pensar que el futuro es algo que nos va a pasar y empezar a pensar que el futuro es algo que vamos a hacer, ¿no? O sea, como que sí tenemos una agencia en transformar lo que va a venir. Porque además también como que todos estos discursos apocalípticos anulan la crítica. Siempre la emergencia te mata la capacidad de crítica. Si tu hijo se ha cortado un dedo, pues lo primero que vas a hacer es llevarlo al hospital a que se lo cosan, en lugar de plantearte que igual no deberías dejar los cuchillos a la mano, o todo, o cómo lo educas, o cuestiones como mucho más así. Entonces creo que pararnos un momento, pensar, y sobre todo pensar que podemos transformar las cosas. Y hacerlo también jugando, creo que necesitamos un poco de alegría. En Last Game siempre decimos, si no puedo jugar, esta no es mi revolución. Entonces creo que tenemos que tener una perspectiva crítica, optimista, que es muy difícil en estos días, y sobre todo en común. O sea, nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, prácticas de consenso, tomar decisiones entre todos y definir nuevos marcos, nuevas reglas de juego y pensar que la vida también es un juego en el que las reglas las estamos decidiendo entre todos o aceptando. Entonces podemos dejar de aceptarlas o podemos empezar a definir nuevas. Qué bonito, me encanta este mensaje, la verdad. Por favor, no tengo ni idea de la solución, pero aquí está la solución, claro que sí. No, al final es muy bonito y muy poderoso lo que has dicho, de que la solución, además de que pase porque se tomen buenas decisiones en las altas esferas, tal, al final todos podemos pensar que el futuro no es algo que nos pasa, sino algo que hacemos, y me parece un mensaje súper poderoso para que nos lo grabemos aquí dentro.
y le empecemos a aplicar, ¿no? Y a empezar a decidir qué futuro queremos. Y bueno, pues con esto ya terminamos la entrevista. Muchas gracias por haber venido además presencial aquí en el plató con nosotras y muchas gracias por todo el mensaje que has hecho y todo tu discurso y lo que estás haciendo en la comunidad de jugadores y jugadoras, ¿no gamers? No me lo hubiera perdido por nada del mundo. O sea, muchas gracias, nos ha hecho mucha ilusión. Qué bien. Pues muchas gracias. Y bueno, hasta aquí hoy hemos llegado a la Futura News. Muchísimas gracias a todas por estarnos viendo y nos vemos pronto el jueves en los 2 programas. A la 1 la Futura News en catalán. Entrevistaremos a la cómica y periodista Ana Polo y por la tarde a las 7 los mundos de Shark Astrology, que contaremos con la artista de drag Puppy Poison de Drag Race España, que me parece fantástico, no os lo perdáis por favor, y además por supuesto Charas, como siempre, nos hablará de música, de cine y como no, de astrología. Así que nos vemos el jueves. Hasta dentro de poco.